Gracias, buenos días, que el Señor les bendiga. Es un gozo estar aquí con ustedes en esta mañana, en este congreso misionero. Que el Señor siga inspirándonos para llevar a cabo su obra evangelizadora. Amén, hermanos. Dobry dzień, здравствуйте, дорогие братья и сестры. Как хорошо, что я здесь с вами сегодня. Слава Богу. ¿Qué les dije? No, les dije, buenos días, ¿cómo están mis queridos hermanos y hermanas? Qué bien de estar en esta mañana con ustedes, que todo sea hecho para la gloria de Dios. Slava Bogu. A ver, repitan, Slava Bogu. Slava Bogu. Significa gloria a Dios. Por lo menos hemos aprendido algo en esta mañana. Y sí, efectivamente, el frío en Rusia es tremendo, ¿no? Cuando salí de acá, me regalaron unos guantes, pero inmensos, gruesos. Mira, y llego allá y los uso. Y cuando salí a la calle, en invierno, el primer invierno, mis dedos se me congelaban, prácticamente congelados. Yo decía, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa con estos guantes? Son buenazos, me los habían traído de Estados Unidos. Y después observé en la calle a los muchachos que no usaban guantes. Sus manitos solamente metidas acá. Era que los dedos cuando se apartan se enfrían. Y estando juntos se mantienen calientes. De esa vez andaba sin guantes, solamente me ponía un guante cuando llevaba algo en la mano. Pero gloria a Dios, un frío hermoso, porque estuve en medio de la gracia del Señor para llevar su palabra a los rusos. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, al estar en esta mañana aquí, Señor, para dar testimonio de lo que tú has hecho y sigues haciendo en Rusia, Señor, a través de nuestra iglesia, Alianza Cristiana y Misionera. Padre, gracias te damos, que tu Santo Espíritu nos ayude en esta mañana en todo lo que hagamos y digamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para la gloria tuya. Amén. Muy bien. Hay millones en el mundo, hermanos, que están esperando una palabra de paz, de amor, de salvación. Y para eso estamos nosotros, la iglesia del Señor. Porque, miren, hermanos, Dios nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha hecho nuevas criaturas para vivir una vida nueva, una clase de vida que no la teníamos antes. Y encima tenemos todas las bendiciones que el Señor nos da. Y encima de todo aquello tenemos la esperanza bendita que un día estaremos con Dios y con Cristo por toda la eternidad. Amén, hermanos. Si tenemos eso en nuestro corazón profundamente grabado y en nuestra mente y vivimos la experiencia de tener a Dios como nuestro Padre y a Cristo en nuestro corazón, Cristo en nosotros es esperanza de gloria, como decía Pablo. Si tenemos eso en nuestra vida, vamos a pensar y tener siempre presente las palabras de Pablo también en lo que acabamos de leer en Romanos 10:14. Entonces, si hemos recibido eso de Dios, ¿cómo no vamos a desear eso para nuestro prójimo, nuestros cercanos, nuestros compatriotas y los seres humanos de todo el mundo? Si es que verdaderamente vivimos esa experiencia con Cristo en nuestro corazón. Entonces vamos a entender y decir y pensar cómo entonces creerán en aquel de quien no han oído. ¿Cómo la gente va a escuchar acerca de Cristo si nunca han oído de Él? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La gente en el mundo, y como vamos a ver hoy, hay pueblos, hay etnias, hay regiones del mundo donde hay pocos predicadores, pocos misioneros. Entonces, ¿cómo van a escuchar la palabra de Dios, la palabra de salvación, la palabra que va a cambiar sus vidas? ¿Y cómo predicarán?
los misioneros si no son enviados. Y gracias al Señor, repito que en este Congreso Misionero, el Señor nos está alentando para seguir adelante en la consumación de la gran comisión, el encargo que el Señor nos ha dado de llevar el Evangelio a toda criatura. Antes de que venga el Rey, antes del retorno del Rey, de Cristo Jesús, Él quiere llevar una cosecha abundante. Primeramente estamos nosotros, que vamos a ser llevados, arrebatados, así que estamos viviendo cuando Él regrese. Pero Él también quiere preparar a ese pueblo que Él va a llevar. Y el mundo es un gran campo blanco, hermanos. Como han estado escuchando ustedes anteriormente en este congreso, los países islámicos, Rusia, los países de Asia Central, como vamos a ver, están esperando la palabra de Dios. Y para eso tenemos que alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Pensar en todas estas cosas, tener el amor, la compasión que Dios tiene por los perdidos. Y esto se consigue solamente, hermanos, cuando tenemos como creyentes, como hijos de Dios, una comunión profunda, estrecha con Dios. Cuando buscamos a Dios cada día al empezar el día, orar en el Espíritu, que nuestra oración salga, se eleve del techo y llegue al trono de la gracia de Dios. Y eso lo conseguimos, una vida que busca la santidad, una vida que busca la palabra de Dios, una vida de oración. Amén, hermanos. Y hay cuántos por aquí, hay algunos. Y el resto de acá, hermanos. Amén, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y en esta mañana tengo el gozo de compartir con ustedes un poco de mi testimonio como misionero en Rusia y también para hablarles un poco también, darles información sobre los pueblos no alcanzados del Asia Central. En la gracia del Señor tuve el privilegio de ser enviado por la iglesia de Lince a Rusia como misionero en el año 1993, hace ya casi 20 años. 2 años después de la caída del sistema soviético, se desmoronó la Rusia comunista, atea, y se abrieron las puertas para el Evangelio. Durante 75 años, el comunismo ateo de Rusia quiso quitar del corazón de los hombres a Dios. Quiso eliminar todo tipo de cristianismo o de religión. Pero Dios no puede ser burlado. Dios tenía planes para Rusia y para el mundo, así como los tuvo para nosotros. Y lo que leemos en Isaías, cuán cierto es. Isaías 40 dice: como nada para el Señor son las naciones delante de Él. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Ellos creyeron que podían dirigir los destinos del mundo, pero es Dios quien en su mano tiene el destino de la humanidad, nuestras propias vidas. Por eso es que un día Él nos buscó, nos encontró y hoy somos parte de su pueblo para que también hagamos lo mismo con otros pueblos, con otras naciones, con nuestro prójimo que vive alrededor nuestro. Entonces, se abrieron las puertas para el Evangelio en el año 93, nosotros llegamos en el 91, yo no estaba, pero nos cuentan que apenas se abrió el Evangelio en Rusia, hubo un gran avivamiento espiritual. Se predicaba la palabra de Dios en calles, en plazas, en esquinas. Dicen que hasta la gente se bautizaba en esos primeros años, se bautizaba en las piletas y las piscinas públicas. Y entonces ya me desconecté con el mundo y sigo con las misiones. Muy bien.
y hubo un gran despertamiento. Es que ese pueblo ruso había quedado con un vacío ideológico, espiritual, y las condiciones económicas eran malísimas. Prácticamente no había que comer en esos 2, 3 años primero. Entonces, la gente estaba con sed de buscar algo que llenara sus vidas. Por eso, cuando se abrieron las puertas al Evangelio, hubo este avivamiento que realmente era enviado por el Señor. ¿Y cómo es que la Alianza Cristiana y Misionera se involucra en las misiones en Rusia? Había dos grupos de creyentes que estaban orando a Dios por Rusia. Uno estaba en el extremo aquí, ahí está Rusia, pero un grupo estaba en Estados Unidos. Era la Alianza Cristiana y Misionera norteamericana y canadiense, que estaba pidiendo a Dios que para poder ingresar a Rusia se contactaran con un grupo cristiano con quienes empezar la obra allá. Porque así exigía el gobierno, las misiones extranjeras no podían entrar así nomás. Y también en Rusia, en el otro extremo de la tierra, estaba un grupo de creyentes jóvenes, venían de un contexto pequeño de iglesia, una iglesia muy apagada, y ellos querían tener una nueva visión, alcanzar a todos los pueblos de Rusia. Y estaban orando al Señor para que alguien de afuera viniera, les ayudara, no solamente económicamente, sino a cómo dirigir el ministerio del Señor para evangelizar. Y el Señor permitió en su gracia, en su sabiduría, en su amor y en aquello inescrutable que tiene Dios, hizo que estos dos grupos se juntaran, se conectaron, y es por eso que la alianza norteamericana, de la Alianza Cristiana, entró a Rusia, con un plan de llevar 50 misioneros, entre canadienses y norteamericanos. Pero también ellos quisieron compartir esta gracia con todas las iglesias alianza del mundo, e invitó al resto de las alianzas a que se sumaran a este equipo. Contestaron solamente 4 alianzas: la de Holanda, la de Corea, la del Perú, que por medio del INSE me enviaron, y también vino después un misionero de Chile, fue allá. Entonces se armó este equipo con el cual la alianza entró a Rusia. Entonces miren, pero la bendición es que al unirse con este grupo cristianos rusos, era una iglesia pequeña, muy pequeña, la iglesia extranjera se hacía rusa, porque las misiones que llegaron al principio era solamente, llegaron a predicar y se iban. No había un programa de discipulado, pero la alianza se propuso, nosotros vamos a entrar a Rusia y vamos a discipular a la gente, no solamente vamos a entrar y salir. Entonces tenemos que unirnos con una iglesia rusa, y esa es la que el Señor permitió que se unieran a ella. Porque el gobierno exigía para las otras misiones, si querían levantar una iglesia, 15 años de permanencia en Rusia. Y recién tenía 2 años de apertura al Evangelio. O sea, era una manera de decir a las misiones extranjeras, no entren. Pero miren lo que pasó con la alianza. Se inscribió como el grupo ruso cristiano, esa iglesia pequeña, y hasta hoy permanece como ese grupo cristiano, pero en realidad es la Alianza Cristiana y Misionera que entró a Rusia y a levantar iglesias. Cuando salí de Rusia a los 5 años, ellos siguen trabajando en Rusia, se levantaron 50 iglesias en el sur de Rusia. Pero miren, una gran bendición. Nadie puede sacar a esa iglesia de Rusia, porque es rusa ya. Las otras han salido, muchas de ellas, les han puesto restricciones, pero a la alianza, que se convirtió en una iglesia rusa netamente, nadie la puede sacar. ¡Gloria a Dios! Amén, hermanos. . 。
Y es que la alianza cristiana, al producirse esta apertura en Rusia, no quisieron cometer el mismo error. O sea, se apresuraron a armar el equipo e ir y entrar. No quisieron repetir el error que cometieron al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón, en su derrota y en ese estado anímico, espiritual, material en el que se encontraba, estaban ansiosos de recibir también algo nuevo para sus vidas, algo espiritual, pero no se hizo a su tiempo. Y el Japón siguió sin esa llegada del Evangelio de una manera extensa, y el Japón sigue como sigue hoy. Hace pocos años, el Parlamento japonés hizo del trabajo uno de sus dioses. Entonces, es un pueblo también que necesita el Señor. Hay testimonio cristiano, por supuesto, pero se necesita más en Japón. Pero estamos hablando de Rusia hoy. Entonces, pero quiero hablarles brevemente acerca del testimonio. Mi testimonio de cómo el Señor me llevó a Rusia. Yo estudiaba en el seminario acá en Lima. Yo viví en Estados Unidos como 24 años. Regresé al Perú, me convertí allá al Señor y a los 2 meses regresé al Perú y me quedé. Inmediatamente, 2 meses antes había recibido al Señor en Estados Unidos y al llegar a Lima me integré de frente, vine a la alianza del INSE y ahí me quedé. Estoy ahí a 31 años. Entonces, en el instituto, se llamaba IBE, Instituto IVA, lo que es hoy el seminario. Cuando se hablaba de misiones en las clases, en las conferencias, yo sentía en mi corazón verdaderamente como que una cosita ahí, como que el Señor me estaba llamando a las misiones. No estaba seguro, yo decía, no sé, y pasaba por alto. Entonces yo le decía al Señor, si alguna vez me envías de misionero, quisiera España, quisiera Italia. Yo todavía escogiendo los países, ¿no es cierto? Porque me atraían. Y viene un día el pastor Chávez en la oficina, aquí en Lince, me toca el hombro, yo estaba ahí trabajando. Tony, ¿quieres salir de misionero? Ya, le digo, porque siempre a lo que el Señor me llamó, a cualquier ministerio, cualquier trabajo, ipso facto, sí. Ya, le dije. ¿A dónde? A Rusia. ¿Ah? ¿A Rusia? Inmediatamente pensé ahí el frío, el idioma, pum, 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 pum. Ya, le dije. Entonces me dijo, ora, para que el Señor confirme. Oré durante 1 año, el Señor iba confirmando. En ese año me dediqué a estudiar la cultura rusa, a leer la Biblia en ruso, a redondear el idioma ruso. Ahorita les cuento sobre el idioma. Y mientras tanto llegaban las visas muy difíciles de conseguir, las conseguía la Alianza Cristiana y Misionera de Estados Unidos. Y para también el ruso, para aprender el ruso, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué debería hacer? Aprender el ruso, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Están despiertos, hermanos? Ah, no, están despiertos. No, como yo no veo bien, yo pensé que estaban así. No, por la gracia del Señor, cuando yo tenía 20 años, había estudiado el ruso y había estudiado varios idiomas, y en esas cosas que el Señor solamente sabe hacer, yo no era creyente, me condujo a estudiar el ruso. Pasaron 20, 30 años cuando soy llamado a Rusia y ahí empiezo nuevamente con el idioma. Yo vine al Señor a los 48 años de edad y entonces ¿están sacando su cuenta ya de mi edad? No tengo 120, ¿eh? Pienso llegar quizás en la gracia del Señor. Tengo 80 solamente. Entonces, y se decidió la partida. Salí cuando tenía casi 60 años, cuando fui a Rusia, y mientras estaba ya en ese primer año, me encontré con un país, llegué en invierno.
la vegetación seca. Yo dije, ¿a qué país he llegado? Los parques, las plantas resecas, un frío oscuro los días, nublado, y encima se escucha el rumor de que el gobierno estaba tratando de poner restricciones a las misiones extranjeras. Entonces yo dije, me preocupé, sentí un poco de temor. Dije, Señor, pero si tú nos has traído para predicar el Evangelio, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a tener que regresarnos todos? No, Señor. Y el Señor, y oraba al Señor, y abrí mi Biblia, y ahí buscando, y me encuentro con Ezequiel. Son palabras del Señor que dirigía a Ezequiel en este contexto, pero las apropié para mi propia vida y experiencia. Miren lo que dice en Ezequiel. Mira, yo te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. No les temas ni tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos. No te envío a pueblos de habla profunda y lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Yo decía, Señor, tú me diste el ruso. Y lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te envío, ellos te oirán. No tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Pobres los rusos, habían estado rebeldes por tanto tiempo. Señor, esta palabra es la que tú me estás dando en este momento. Me animó, me alentó, ya no, se me fue de la cabeza todo temor, toda preocupación, y seguimos adelante. A los 3 meses de esto, predico por primera vez entre los misioneros de la Alianza en ruso, en una iglesia. No teníamos iglesia todavía, era una iglesia amiga que nos invitó y me invitó para predicar. Salieron muchos adelante para recibir al Señor. Era una cosa, era solamente la gracia del Señor que me permitió hacerlo, porque al resto de los misioneros de la Alianza no se les permite ministrar todavía hasta después de 2 años. Hasta después de 2 años en que afinan el idioma, que han aprendido el ruso y se aculturizan para poder ministrar recién. Pero el Señor a los 3 meses me permitió hacerlo para la gloria del Señor. Como decía Pablo, no yo, sino la gracia de Dios en uno. ¿No es cierto, hermanos? Cuando ministramos y trabajamos para el Señor, no es en nuestras propias fuerzas, no es en nuestra carne, no debe serlo, sino en la gracia del Señor, para darle la gloria y honra a nuestro Dios. Amén, hermanos. Están despiertos, ya me di cuenta. Entonces, fuimos distribuidos, los misioneros de la Alianza, los 50 y pico, en las ciudades del sur de Rusia, ahí donde está la flecha, en la ciudad de Volgogrado, lejos de Moscú. La ciudad que se llamó Stalingrado, donde se libró la batalla de Stalingrado, al final casi de la Segunda Guerra Mundial. Rusia con Alemania, los alemanes fueron vencidos en esta batalla. La ciudad es todo un museo interesante, pero lleno de almas sedientas del Señor, ante las cuales el Señor me puso para hablarles de Él. Entonces, mi tarea misionera en Rusia, en esta ciudad, porque me asignaron a esta ciudad, fue la de trabajar con un pastor joven ruso, colaborando con él, ayudándole, enseñándole, dirigiéndole. Era una iglesia nueva de la Alianza Rusa que se estaba levantando en la ciudad de Volgogrado. También parte de mi trabajo era capacitar a jóvenes líderes cristianos, futuros pastores de la Alianza, en el seminario ya que la Alianza Cristiana levantó, no la del Perú, la americana, porque ellos llevaron mucha, ¿cómo le dicen los muchachos? Mucha guita. Entonces levantaron un seminario, compraron locales para las iglesias que se iban a levantar. Fue una gran bendición. Eso es lo que esperaban estos jóvenes rusos cristianos. Alguien que viniera a ayudarles y levantarlos y ellos mismos predicar el Evangelio. Porque sabemos que cuando una misión va a un país, hace que los nativos, que las personas del país
sean las que lleven el Evangelio y la obra adelante. Nosotros, los misioneros, servimos para ayudarles, para guiarles, para capacitarles, ¿verdad? Eso fue nuestro trabajo. Y también mi trabajo era de iniciar grupos, puntos de evangelismo en otros pueblos más pequeños alrededor de la ciudad de Volgogrado. Tenía que viajar distancias en movilidades no tan modernas como la que tenemos nosotros, el corredor azul, qué sé yo. En esos 3 años Rusia estaba en un nivel salía de una situación económica muy grave, ¿no es cierto? Entonces, pero también mi trabajo de evangelización personal, yo me involucré mucho con los rusos, muy cercano a los con quienes me relacionaba, trabajando con ellos de una manera muy personal. Por ejemplo, en la universidad donde estuve 2 años, ahí los misioneros teníamos que estar en la universidad para afinar el idioma. Nuestro profesor eran clases individuales. Mi profesor era una catedrática rusa, esposa de un jerarca del comunismo de la ciudad. Ya había muerto él, qué sé yo. Ella era comunista. Pero las clases, en vez de ser clases de ruso, eran clases sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, sobre Cristo. Yo la evangelizaba todos los días. Ella se burlaba de la Biblia, decía comunista hasta el tuétano. Casi ya al final, ella me llama y me dice: Tony, verdaderamente ya empecé a leer la Biblia. Estoy conociendo al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Se necesita un trabajo personal realmente. Y a eso son llamados los pastores y la iglesia rusa. Nosotros para capacitarles y ayudarles, colaborar con ellos. Pero yo me involucré de una manera muy personal en el evangelismo personal, guiado por el Señor, guiado por el amor del Señor y por la responsabilidad que tenía de ver, cuando veía pasar a los rusos por la calle, las muchedumbres que veía pasar yo, las palabras del Señor Jesús, ¿no? Que el Señor Jesús veía las muchedumbres como ovejas que no tienen pastor. Y yo me decía, toda esta gente que pasa ocupadas en sus quehaceres diarios, cuando mueran, ¿a dónde van a ir? ¿Se van a ir al infierno? No. Entonces me propuse hablar con muchos de ellos. Miren, predicaba en los trenes. Cuando viajaba de Volgogrado a Moscú, es distante, el viaje duraba toda la noche y todo el mediodía siguiente. Y los trenes tenían compartimentos, ¿no? Dormíamos ahí 4 personas o compartimentos más amplios donde más gente la ocupaba. Entonces yo visitaba compartimento por compartimento, hablando de la palabra del Señor, repartiendo las 4 leyes espirituales en ruso, ciertamente, y de repente en un compartimento más amplio predicaba la palabra y de repente estaba yo rodeado de 10, 15 personas ansiosos de escuchar la palabra del Señor. Sus corazones estaban vacíos y por primera vez escuchaban el Evangelio. Cuando visitaba el Kremlin, donde está el Palacio de Gobierno, ahí también hacía lo mismo, repartía folletos por toda la ciudad, por todas las ciudades en que viajaba. Y en Volgogrado, en plazas, en parques, hablaba con los jóvenes ahí, muchos de ellos drogándose, bebiendo, con soldados, todos muy atentos, todos muy dispuestos para escuchar la palabra del Señor. Entonces, visité también orfelinatos, casas de reposo de mayores, también un centro psiquiátrico, y todo esto yo hacía llevando a la iglesia, al pastor, a mi pastor de esa iglesia pequeña y a los hermanos para enseñarles, porque ellos recién estaban empezando, para ponerlos en ellos la inquietud de salir a evangelizar a los suyos, ¿no es cierto? Entonces, en la misma, no perdía yo la oportunidad de hablar a la gente acerca de Cristo. Estuve 5 años en Rusia, tiempo muy precioso en que el Señor nos usó y mucha gente nació de nuevo en Jesús. Recibieron a Cristo como su Señor y Salvador y siguen creciendo. Hermanos, tenemos que seguir orando por Rusia, las iglesias en Rusia, que la obra del Señor
siga siendo prosperada. Solamente Él puede hacerlo, pero en base a nuestras oraciones. Oraciones que salgan del corazón dirigidas por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Unos cuantos, eso me gusta, unos cuantos dicen amén. Amén, hermanos. Amén. Ahora sí sé que todos van a orar. Y antes de continuar con ver el trasfondo histórico y religioso de Rusia, algunas fotos. Estos son los primeros misioneros. Pero están muy gordos, ¿no? Y allá no se comía mucho. No, estos son los misioneros norteamericanos. Está muy ancho arriba. Los primeros que llegamos a Volgogrado, ahí está el pastor de nuestra iglesia, Alianza en Volgogrado, a la cual fui asignado. El resto son pastores de otras iglesias y también líderes que estaban siendo capacitados por nosotros. Esto fue un seminario que yo di a jóvenes cristianos, futuros líderes y pastores de la Alianza. Este es el primer grupo en Volgogrado de creyentes que se bautizaron en el río Volga. Gracias a Dios no era invierno, era pleno verano para poder entrar al agua. Me acuerdo de esta chica en medio. ¿Ustedes pues ven bien? Yo no veo bien. Esta chica de en medio, me acuerdo que también en casa, como el servicio, como parte de mi trabajo misionero, el servicio a la iglesia ahí, daba mi departamento, mi casa, departamento, para las reuniones de la iglesia, de los líderes, y también a los chicos del seminario les invitaba para la gastronomía peruana también estuvo presente. Les invitaba, y a esta chica una vez hice tallarines con salsa roja. El tallarín que ellos comen es tallarín blanco sin nada y lo ponen al lado de su guisito. Y probó este tallarín, la cosa más deliciosa para ella y para todos. Y como me subió un poquito de ají, las lágrimas le corrían. Y le pregunté, ¿te pica? No importa, decía, no importa. Y algunos de ellos, no sé si era costumbre de algunos de ellos, terminaron el tallarín y comenzaron a hacer así el plato. No sé si era costumbre o les serví muy poquito, yo creo que eso fue. Y aquí está el breve trasfondo histórico, aunque faltan algunas fotos. Esos son los primeros graduados del seminario, ahí en esta ciudad, el seminario de la Alianza. Ahí estoy predicando, alquilábamos locales, teatros, cines para predicar, ¿no es cierto? En una de las campañas se convirtieron estos 6 gitanos que abundan en Rusia. Aquí una profesora de la universidad que era judía y me invitó a mí para las exequias de su padre que había muerto. Así los velan. Entonces yo les hablé de la palabra, quedaron impresionados por la palabra del Señor, nunca la habían escuchado. Aún el rabino, invitaron al rabino, se quedó mudo, está a mi derecha. Es un rabino de ellos, pero él comenzó, él oró en hebreo antiguo, que nadie le entendía. Y todos los judíos se quedaban así. Pero cuando yo les hablé, sus rostros, el Señor despertó sus rostros, era otra cosa. ¿Cómo es la palabra viva del Señor cuando entra al corazón del ser humano? No una religión, digamos, superficial, donde el Espíritu de Dios no está actuando. Amén, hermanos. Así tenemos que servir al Señor. ¿Otra más? Ahí están los niños, miren, en una escuela primaria. Yo les pregunté a estos chicos si conocían a Cristo, si habían oído hablar de Cristo. Todos dijeron, no. ¿Quién es? Miren, estas criaturas en su vida habían escuchado al Señor Jesús. Qué pena, ¿no? También un orfelinato de niños abandonados. Esta es una casa del gobierno. Habían muchos en esa ciudad, me llevaron ahí
para ministrarles varias veces, varios meses. Aquí está con un grupo de personas mayores ya en nuestra iglesia, rusos que fueron comunistas y ahora tenían a Cristo en sus corazones. Él era uno de los jefes comunistas militar y tiene sus condecoraciones. Muy querido. Los rusos son muy amables, muy queridos. Cuando se crea la amistad con ellos son abiertos. Al principio son, ¿no? Muy lejanos, pero una vez que los conoces y que te conocen, es otra cosa. Y ahí está Rusia, acerca de... ¿Han visto la extensión de Rusia, no? Rusia tiene 145 millones de habitantes. 145 millones en 17.000 kilómetros cuadrados. Rusia es del tamaño... Ahí caben más o menos 15 Perú. Y va desde el extremo de Europa hasta el límite con Estados Unidos, o sea, con Alaska. Entonces, cuando se derrumbó el comunismo ateo, la Federación Rusa, como así se llama, constitucionalmente declaró que eran 4 las religiones tradicionales. No que aceptaba solamente estas 4, sino que decía, las 4 religiones tradicionales de Rusia son la Iglesia cristiana ortodoxa, la Iglesia, la fe islámica, la budista y la judía. ¿Por qué? Porque estas 4 religiones existieron en Rusia desde hace siglos. No era que rechazaban a las otras, hay libertad de culto en Rusia, pero como que declaraba que eran la que el gobierno reconocía como tradicional. Como en el medio nuestro, quizás se reconozca a una sola iglesia. Así ellos querían mantener la iglesia ortodoxa porque es el símbolo de su nacionalidad. No porque busquen a Dios de corazón, no porque sean cristianos en lo más profundo de su corazón, sino que es el símbolo de la Rusia, que por siglos tuvieron esta religión. Miren, entonces, la religión predominante es la iglesia cristiana ortodoxa. De los 145 millones de habitantes de Rusia, 85 millones se declaran cristianos ortodoxos. Pero solamente el 3% de los 145 millones son cristianos ortodoxos practicantes. El resto practica un cristianismo muy superficial. Lleno de costumbres y de tradiciones no bíblicas. Pero miren, ¿cómo surgió el cristianismo ortodoxo en Rusia? A partir de que la Iglesia occidental, Roma, el catolicismo romano, estaba ya dividido en la Iglesia de Oriente y de Occidente, la Iglesia de Bizancio, la Iglesia de Roma. En el año 480 más o menos se dividieron. Pero las iglesias ambas se separaron hace 1000 años. La iglesia ortodoxa se separó de la iglesia de Roma hace más o menos 1000 años. Por diferencias de rito y de doctrina. Por ejemplo, la iglesia ortodoxa rusa dice que María nació con pecado. La iglesia católica dice que sin pecado. La iglesia ortodoxa rusa dice que el purgatorio no existe. La católica occidental romana dice que sí. Había diferencias de doctrina, por eso que se separaron. Y no solamente eso, ya cuando en el siglo XVII, ya cuando estaba implantada la fe cristiana ortodoxa, aún ellos se dividieron. Un cisma entre los que decían que la señal de la cruz tenía que hacerse con 3 dedos y el otro grupo decía que se tenía que hacer con 2 dedos. Miren lo externo y lo superficial que puede ser aquella iglesia. No estamos criticándola, hay ortodoxos rusos que sinceramente buscan al Señor, pero serán unos cuantos de ese 3% de ortodoxos practicantes. Entonces es un campo blanco para la cosecha. Por eso que
La alianza no perdió oportunidad de entrar a Rusia esta vez. Y luego, cuando vino el comunismo en el año 1914, 17, entró el comunismo en Rusia, o sea, entró al poder, tomó el poder, la iglesia ortodoxa rusa fue perseguida y todas las iglesias. Stalin llegó a matar 30 millones cristianos ortodoxos, bueno, superficiales muchos de ellos, cristianos evangélicos y judíos y miembros de todas las religiones. El Estado ruso comunista quiso deshacerse de todas las religiones en su país. Entonces, la iglesia, el cristianismo ortodoxo, tienen estas costumbres, son de muchas costumbres, muy supersticiosos, como vemos en nuestro entorno también, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el día de San Juan, el obispo, yo vi, va y bautizó el río Volga, lo bautiza, dice, lo bautizó, le echó el agua bendita al río, inmediatamente el río bautizado, la gente va con sus botellas vacías de plástico, 4, 5, 6, las que puedan, a recoger agua del río y llevarla a su casa, y para que sirva como agua bendita y para que les traiga la buena suerte y una serie de cosas. Esa es la iglesia ortodoxa de la mayoría de los rusos. Solo el 3% son practicantes. Pero la Unión Soviética se derrumbó en el año 1991 y gracias al Señor que pudo entrar el Evangelio para la gloria del Señor y la salvación de muchas almas. Y nosotros fuimos a ministrar a los rusos, no fuimos a otras naciones dentro de Rusia. Por lo menos este es el plan hasta el momento que salí, era ministrar a los rusos y tenemos varios grupos de rusos. Y acerca de la iglesia ortodoxa, son tradicionales, solamente el 3% son nominales. El 3% son activos, cristianos ortodoxos, activos, practicantes. El 43% son ortodoxos, pero culturales solamente. Es como un elemento de su cultura, es como un elemento de su identidad. Decir soy ruso significa decir también soy ortodoxo, y decir soy ortodoxo es porque soy ruso. No hay mucha profundidad en esa fe. Hay muchos ateos, muchos ateos diagnósticos. Con ellos también hablé en los trenes, en las plazas. Y en cuanto a evangélicos, hay solamente el 1.5%. Ahí hay algunos ritos de la iglesia ortodoxa, a la mano derecha en Navidad. La gente acostumbra, que lo celebran en otra fecha, en enero, acostumbra a salir a hacer visitas a las casas. Pero no hay tanto recuerdo del nacimiento de Jesús. Son tradiciones, costumbres religiosas. Ahí a la izquierda están bendiciendo los panes para la Pascua, y una serie de ritos. Ahí está el metropolitano de Moscú, que es el patriarca, no es el papa, se llama patriarca. Pero dentro de Rusia también hay otras etnias. Miren, donde he señalado el cuadro en negro, ahí viven los del Cáucaso, son islámicos. Ahí está Chechenia, el país que se rebeló contra Rusia, ahora último, pero que Rusia aplastó la rebelión cuando yo estaba allá. Ahí está en el círculo rojo los calmucos, que es una etnia procedente de la Mongolia, que en el siglo XVII se instalaron en esa parte de Rusia, ahora son parte de Rusia, parte del Estado. En amarillo hay otra etnia que es budista. Los calmucos son budistas. El círculo negro son islámicos. Son tártaros. Miren, y aquí tenemos las etnias. Los yakutos, son 500.000 que viven en esta zona verde. Esta zona verde solamente son 2,5 veces el tamaño del Perú. Ahí viven esta etnia que está a la izquierda. Hay testimonio cristiano, pero muy poco. Ellos practican
la religión ortodoxa mezclada con animismo y chamanismo. El campo está abierto para el evangelio. Los chukchis que viven en el hielo, viven cerca a Alaska y cerca al Polo Norte. Hay poco testimonio cristiano. Son pueblos que necesitan la palabra del Señor. Y los del Cáucaso, como les dije, en el recuadro negro, son islámicos, sí, hay 4 millones allí. Luego están los tártaros, como les dije, son 6 millones, tienen un islamismo, practican el Islam, la mitad, y la otra mitad, la ortodoxia, nominal solamente, no profunda. Están los calmucos, los budistas que les digo, ellos tienen el templo budista más grande de Europa. Así que hay 1 millón de ellos. Y luego, al sur de Rusia, Rusia está en amarillo arriba, ¿verdad? Rusia está en amarillo. Pero debajo de lo que dice Rusia están 5 naciones que pertenecieron a Rusia, a la Rusia soviética. Inmediatamente que cayó el comunismo, ellas se independizaron. Hoy son repúblicas independientes y que constituyen el Asia Central. El Asia Central la constituyen no solamente estas 5 países, sino también Afganistán, Pakistán, todo lo que terminan en Stan. Oremos por los países que terminan en Stan, porque no van a poder recordar en sus oraciones por ejemplo, ¿a quién? Son los que fueron países dentro del régimen soviético. A ver, repitan. Kazajstán, 15 millones. Uzbekistán. Hermanos, en las oraciones van a tener que repetir estos nombres. Ellos practican un islamismo nominal, ellos un islamismo moderado. Hay muchas restricciones en este país porque temen que entre también el islamismo extremista. Así que ellos se cuidan mucho de estos islámicos que están rondando en el mundo para a ellos mismos, a los islámicos que no tienen nada que ver con ellos tratan de ganarlos para su extremismo. Turkmenistán también, ellos también son islámicos, hay represión a otros grupos. Luego está Tayikistán, el 90% son islámicos, se cuidan de las otras actividades religiosas, obviamente también del evangelio, ¿no? Ellos son temerosos de que puedan entrar otras cosas allí. Y por último, Kirguistán, 6 millones. La mayoría islámica nominal, mezclada con el chamanismo. Allí hay amplia libertad religiosa. ¿Cuántos van a ir ¿a dónde? Al Kirguistán. Levanten la mano. Quizás. Hermanos, esto es el testimonio y el informe que quería darles sobre los países que están en el Asia Central. Hermanos, nuevamente, ¿cómo creerán esta gente? Miren, los millones que hemos visto allí, en estos pueblos, en estas naciones y en estos pueblos dentro de Rusia, y los 145 millones de rusos. ¿Cómo van a escuchar el evangelio, hermanos? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han escuchado? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados los misioneros para predicarles la palabra del Señor? Hermanos, que el Señor nos bendiga y que siga usando este congreso misionero para animarnos a seguir trabajando para el Señor, para completar la gran comisión en nuestra generación, antes de que el Señor venga, antes del retorno del Rey. Animo a los jóvenes a prepararse si alguna vez son llamados a las misiones, jóvenes, hombres, muchachas, muchachos, que busquen al Señor cada día, conságrense al Señor, aprendamos a orar en el Espíritu para poder tener esa comunión íntima con el Señor. Aprendamos a amar a los perdidos. Podemos amarles solamente con el amor de Dios, cuando el amor de Dios llena nuestra vida, nuestro corazón. Y aprendan, muchachos, por lo menos un idioma. Vayan preparándose
Ustedes están jóvenes. Miren, yo salí a los 60 años, me preparé a los 50 y he regresado, hoy tengo 80 y el Señor me está preparando otro país a donde ir, a la patria celestial, más adelante. Y no olvidemos de seguir orando, no olvidemos de seguir orando, dando y yendo. Si no podemos ir, enviemos a otros. Pero yendo, ustedes también pueden ir a su vecino, a su compañero de trabajo, de estudio, para llevar la palabra de salvación a gente que tanto necesita. Que el Señor les bendiga en sus quehaceres, en sus vidas y en sus futuros ministerios, hoy y en el futuro. Amén.